Listo, ya estamos aquí. Siendo las 5:15, ya damos inicio justamente al tema de hoy, que es una edición especial que ha surgido en base a ciertas consultas que nos han hecho en los temas anteriores y que no queríamos dejar pasar más tiempo porque es súper delicado, es súper álgido y es un tema realmente de actualidad muy, muy importante. El tema de hoy es el duelo en confinamiento, donde vamos a desarrollar un poquito el tema respecto a esas nuevas formas de duelo o formas de duelo que no conocemos todavía y esa pausa que se está haciendo ahorita a las tradiciones, esa pauta obligatoria. Perfecto. Primero que nada, como para poder empezar con el tema, entender un poco, la muerte es lo único seguro en la vida. Sí, eso es algo con lo que me gustaría empezar eso. Es irreversible, no tiene vuelta atrás, obviamente, y es universal, es decir, a todos nos puede tocar. El tema central de hoy no es la muerte, es lo que viene después. El tema del duelo, el tema que le toca llevar a los deudos, a los que nos quedamos aquí todavía. ¿Okay? Antes de empezar con el tema en sí, yo quería poner un poco de actualidad aquí acerca de lo que está pasando en el país, sin cifras, aquí no vamos a hablar de contagios, de fallecimientos ni nada de eso, sino qué se está haciendo y cómo se está de alguna manera pausando esa tradición. Por ejemplo, no podemos hacer las despedidas que hemos estado acostumbrados a hacer tradicionalmente porque hay que evitar las aglomeraciones. Eh, a ver, recién, bueno, todavía prohibidos los velorios. Sé que estaban ampliando el tema a 5 familiares máximo, hasta 10 familiares máximo. Había escuchado una noticia hasta 15 familiares máximo, que igual me parece bastante. Pero ya no hay, como se hacía anteriormente, todo el grupo de la familia para ese apoyo, ¿no? El duelo tiene 2 fases, según lo que dice Mattioli del Colegio Oficial de Psiquiatría de Cataluña. Es personal y social. La parte personal la estamos haciendo, pero la parte social no se la está llevando a cabo, por lo tanto esa parte personal está sufriendo todo el cúmulo que la parte social nos ayudaría de alguna manera a desarrollar mejor. Se está haciendo, bueno, bien la noticia del 4 de mayo que ya se están haciendo los entierros dignos, que no va a haber fosa común, sin embargo es la funeraria que retira a la persona, no hay chance de hacer la despedida ni la ida con esa persona que ya no tenemos con nosotros como parte de nuestro proceso en el duelo. ¿Cómo nos afecta eso? Primero, vamos a delimitar los conceptos. Duelo y luto. Por más que parezcan similares, los conceptos en realidad son cosas muy, muy aparte. Yo sé que esto también, Enrique, tú quieres hacer una aclaración también fuerte. Primero, el duelo. Así muy frío, según la RAE, es dolor, aflicción, lástima. Son un conjunto de sentimientos. Es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Aquí vamos a hacer la aclaración. El duelo no es solamente relacionado al tema de la muerte, es a todo aquello que podamos haber perdido. Empleo, el término de una relación o la pérdida justamente de la vida de un ser querido. Entonces, esto no es solamente al tema de la muerte en sí. Y el luto, en cambio, es la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido. ¿Cuál es el luto? De pronto hay personas que llevan la ropa negra durante un tiempo, estas tradiciones del tema del velorio, las misas que se hacen en casa, las reuniones familiares, los rezos, para la gente que es católica, ¿no? Saben llevar este otro tipo de tradiciones también. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y la otra en sí. A ver, había escuchado algo interesante, Enrique, no sé si tú lo habías oído, las personas que están acá. Las funerarias, para mantener un poquito ese proceso del duelo, por decir, de una manera respetuosa, dice que van a hacer misas después de la emergencia. O sea, ya la persona tuvo que se le retiraron el cuerpo de su casa o lo que haya sucedido, van a hacer misas después de la emergencia, como para mantener un poquito ese tema. Una funeraria, que no voy a decir el nombre, una empresa bastante grande, había ofrecido un servicio adicional de soporte psicológico para todas estas personas que no están pudiendo llevar la parte del duelo de la manera en que hemos estado acostumbrados. No quiere decir que sea el duelo la manera más adecuada nuestras tradiciones, no, sencillamente es lo acostumbrado, porque para esto no es que haya algo realmente como adecuado o inadecuado, porque también es algo muy, muy subjetivo. Mi querido psicólogo clínico Enrique Quirós, idea original de este programa, podría decir yo, de estos videos, por favor, contamos con tu presentación ahorita y que nos hagas un poquito del recuento de cómo quieres llevar el tema. Lo primero que diré yo tiene que ver justamente con el hecho de lo que tú ya planteabas, ¿no? La expectativa. Tampoco esperamos poder hacer terapia en este espacio. Este es un espacio que tiene que ver con
compartir, ofrecer información que pueda ser útil tanto para colegas, tanto como para público en general. En realidad, el dolor no tiene distinción, ni de clase, ni de preparación, ni de forma, ¿no? Nos llega a todos de alguna manera. Y por acá un poco la intención también es que sepan, compañeras, amigos, todas las personas que están acá, que este es un espacio para compartir el conocimiento. Siempre se pensó un poco desde allí, ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus intervenciones también, sus contribuciones también. Si algo se nos va escapando, pues se entiende la humanidad que hay en estos procesos. Ustedes también pueden referir ideas que tengan, cualquier parte de su conocimiento o de su vivencia que crean que pueda contribuir para esto, ¿no? Al final lo que queremos dejar es un documento, en este caso video audiovisual, para que pueda servir de aporte en muchos niveles. Y este es un espacio democrático, abierto, aquí miramos la horizontalidad de conocimientos como la clave. Por allí entonces sí sería bueno aclarar, ¿no? Aunque, claro, vamos a hablar específicamente de duelo, y nos vamos a remitir eso para que nos aproveche el tiempo, y del tema del luto, ¿no? Como forma social de vivir ese dolor. Pero obviamente el tema de la muerte va a estar allí. Si alguien tiene alguna pregunta específica, cree que la podemos contestar después, la deja anotada y también la seguimos hablando, ¿no? Con esas aclaraciones arrancamos, Carol. Sería bueno que de pronto, Carol, tú nos cuentes un poco este asunto del cómo van las fases de duelo, los tipos, estas cuestiones que son importantes. Gracias, mi querido Enrique. En efecto, a ver, perdón un ratito, voy a seguir admitiendo las personas que están entrando ahorita. Les explicaba yo que hemos sido un poquito egoístas con el tema de la clave y eso genera que se vayan conectando un poquito tarde, porque tuvimos ya una experiencia con estos grupos que están haciendo disrupción en los grupos Zoom, en las reuniones Zoom, saboteando, ¿no? Esperemos que ahora no tengamos ese inconveniente. Los procesos del duelo, el proceso del duelo, ¿cuántos pasos tiene? Hablando un poco más del tema, ¿no? Más allá de la muerte en sí como la muerte, la pérdida. La pérdida en sí, como les decía, para las personas que recién se conectan, más allá de la pérdida de la vida de un ser querido, puede ser también la pérdida de un empleo, la pérdida de una relación, el término de una relación, incluso el perder ahora la rutina que teníamos antes, Enrique, pienso yo que es algo que amerita también hacer un duelo, según lo veo de esa manera. Las etapas del duelo, según la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que es mi literatura favorita, en realidad les recomiendo mucho a quienes tengan oportunidad de leer el libro La Rueda de la Vida, que a mí me ayudó muchísimo para tratar estos temas de enfermedad y muerte dentro de mi familia. Son, sin ningún orden en específico, por favor, la negación, que es el decir, no puede ser, no puede ser, no me puede haber pasado a mí, no se murió, no me votaron, no me terminó. La ira, perdón, está Wilson Zambrano aquí entrando a la reunión. La ira, la rabia, la molestia, la negociación, como tercera, ¿no? Primero la negación, segundo la ira, tercero la negociación, que es donde viene un periodo de esperanza, de que puede ser que esto no sucedió, de pronto esta relación se va a arreglar, o de pronto me vuelven a contratar. Cuarto, la depresión, que es la que puede alargarse más en todo caso. Y quinto, y el punto, ese sí el final, ese sí tiene un orden específico, que es el final, la aceptación, es hacer las paces con la pérdida. Este tema de las etapas, explico que no hay un orden específico porque el individuo puede ir de la primera a la tercera a la cuarta y después a la primera otra vez. Empezamos quizás con mucha ira, posteriormente lo negamos, negociamos, nos deprimimos en la primera. O sea, negación, ira, negociación, depresión y al final aceptación, sin un orden específico. Es un proceso para aprender a vivir con esta pérdida, aprender a vivir con esa persona que ahora ya no tenemos con nosotros, ese empleo del que tuvimos 1000 años en ese empleo y nos votaron, ese novio, ese esposo, esa esposa que tuvimos un montón de años y ya no lo tenemos. Es el proceso para aprender a vivir sin aquello, o sea, con esa pérdida, con esa ausencia, ¿sí? No sé si cuando quieres intervenir, Enrique, me dices nomás, porque si no yo me voy de largo con el tema de los rituales, que es algo que a mí me parece importantísimo, igual en cualquier tipo de pérdida. Sí, a ver, un poco para ir contribuyendo también a lo que está explicando de manera muy oportuna Carol y también de manera muy transmisible, que ese es otro aspecto, otra aspiración que tenemos para este espacio, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, tenemos estas fases y Carol estaba haciendo hincapié en algo en lo que yo también quiero hacer una remarcación. El duelo no es algo que se vive según lo que dice un libro. Es decir,
No es algo que está sujeto a esas fases, a ese orden de manera ineludible. Tal como dijo Carol, a veces las etapas se van a adelantar, a veces se van a saltar ciertas etapas del duelo. Hay personas que no viven 5 etapas, viven 3. Se pasan algunas, y eso no quiere decir que no lo hayan hecho bien, que no hayan tenido un duelo adecuado. Tampoco quiere decir que lo hayan hecho adecuado. Vamos a ver que hay autores que opinan, como Brent, que opina justamente que en realidad, de algún modo u otro, cuando se trata de la pérdida de una persona muy importante, en el tema de la muerte específicamente, de una persona muy, muy importante, ¿no? De un vínculo pero muy fuerte, de algún modo nunca uno se recupera, sino que se adapta a vivir en esas circunstancias con ese pequeño elemento que falta. Uno construye un plan de vida, uno traza unas líneas y también traza una cotidianidad y se acostumbra a tener a la persona cercana en esa cotidianidad, una madre, un padre. Pero en algún punto cuando estas personas por ciertas circunstancias de la vida pues ya no nos siguen acompañando, no es que el duelo implica desaparecerles, no es que el duelo implica borrarles, al contrario, es sumar esa parte, digamos, esa ausencia al resto de la cotidianidad hasta que nos podamos reconstruir. Entonces yo hago hincapié en ese hecho, ¿no? No es que estamos diciendo que el duelo se debe vivir 5 etapas y punto. Hay otros que dicen que hay 7 etapas, por cierto. Hay otros que dicen que hay 3. Por ejemplo, yo pienso en Silverman, en Parks, en Clayton, qué sé yo. En fin, hay muchos autores y cada uno como que propone estos elementos, pero no es que tenemos que vivir tal y cual. O alguien llame a decir, oiga, psicólogo, pero yo la etapa esta de la ira al rechazo no la viví. No hay una receta en esto del duelo tampoco. Entonces cada quien lo va a vivir dependiendo de ciertos factores, justamente como la pregunta que se planteó al principio. Lo que sabemos es que el duelo es una narrativa. Es una narración tal y cual como ocurre con otras narraciones en la experiencia humana. De hecho, en terapia narrativa hay unas opciones bien interesantes, supongo que Carlos las va a abordar más adelante para el tema de trabajar el duelo. Pero es una narración, el duelo, en el sentido de que si no le ponemos palabras a eso, si no lo simbolizamos, no hay manera de trabajarlo. Y es una narración en cuanto a que es un proceso, y es un proceso íntimo. El duelo es un proceso íntimo que tiene repercusiones a nivel social y a nivel fisiológico. Parte de la afectividad, es decir, de las emociones y los sentimientos, pero tiene una repercusión en esos ámbitos, ¿no? Nadie puede decirnos cómo vivir nuestro duelo. Carol, en eso de ahí yo creo que podemos como ponerlo de punto de partida. El duelo va a ser diferente para cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, mi querido Enrique, totalmente de acuerdo. Incluso a eso hacía referencia al inicio cuando decía que no hay un duelo como adecuado, sino como que lo acostumbrado. Si vamos precisamente a lo que estamos viviendo ahora en la actualidad nacional con el tema del virus, ¿no? No es lo adecuado o no, sino lo acostumbrado. Y en temas sí, como te decía, es muy subjetivo, cómo cada quien va a vivir el duelo y cómo este confinamiento afecta esa situación. Y repetimos, no es para el duelo únicamente en la pérdida de un ser querido, en la vida de un ser querido, sino cómo estamos afrontando en este confinamiento el habernos quedado sin empleo, el haber terminado una relación por A o B motivo. ¿Cómo lo vivimos en este encierro, en este no poder hacer, en este no poder vivir normalmente? Que en otras ocasiones podría ayudarnos, como dicen, ¿no? Distraernos, liberar la mente de otra manera para que el duelo sea de alguna manera más sencilla, porque es fácil, no lo es. ¿Okay? Esto sí, para aclarar. En tema de los rituales, ¿para qué sirven esos rituales? Los rituales dirigen la atención de la pérdida, en este caso, si vamos a hablar efectivamente de la muerte, dirigen la atención hacia el difunto, por decirlo así, de una manera socialmente aceptada, que es lo que vemos como las procesiones, las caravanas, no sé si alguna vez han sido parte de eso, que al menos aquí en el país es muy común, que hacen la velación en un sitio, tenemos ahí a nuestro ser querido velándolo, como criollamente dicen el café con rosca, y después toda la gente se moviliza desde el sitio hasta el cementerio. Luego el cementerio es un momento para la meditación, donde están los familiares y todo el tema. Eso es nuestra cultura, ¿okay? Como parte de los rituales. ¿Por qué son importantes los rituales? Lo que decía al principio. Dirigen la atención de ese dolor por un momento hacia el difunto y además nos ayudan a sobrepensar en nuestra propia muerte, en nuestra propia pérdida. Hay unos tipos de rituales que ya los voy a especificar después para todo tipo de pérdida que son muy importantes también. Y quería hacer un poquito de referencia
a esas tradiciones que hay en otros lugares. Por ejemplo, tenemos, perdón, estoy admitiendo aquí, igual por informarles que nos quedan unos 10 minutos, si se salen de la reunión, por favor, ya saben, vuelven a entrar al link nomás, ya tienen la clave. Los vikingos, por ejemplo, cómo llevaban ellos el ritual para el fallecimiento de sus seres queridos, de sus guerreros y todos los vikingos, los barcos funerarios, los botes, el fuego, porque para ellos el tema del agua, el tema del mar era ir hacia el más allá. Es un ritual para ellos. Algo que ahorita hemos visto todos en algún momento, en los memes, lo que más se ve, el ritual de los chicos africanos en Ghana, que están bailando con el ataúd encima, es algo simbólico justamente como ellos llevan ese proceso del duelo y de la aceptación. En Egipto estaban las momificaciones, y si fallecía uno de los miembros más importantes de la familia, también lo enterraban hasta con el gato o con la esposa vivos. Entonces son cosas que podrían parecernos hasta un poco exageradas o grandes, por decir así, poco entendibles, pero son tradiciones de cada sitio. De la misma manera como cambia este tema del duelo en cada sitio, cambia en cada persona. Como tú decías, Enrique, efectivamente, las etapas del duelo se refieren aquí 5, hay autores que nombran otras etapas, y no todo el mundo tiene que pasar por esas etapas exactamente, y ni siquiera en ese orden. ¿Y cómo saber si el duelo está resuelto o no? Eso se va a notar incluso en cómo la persona día a día refleja su interacción con la sociedad, consigo mismo. Solo así se puede ver. Esto yéndome un poquito al tema, a lo que estaba preguntando Ingrid al principio. Ya vamos a llegar a eso de ahí. Mi querido Enrique, no sé si quieras enfatizar algo ahí para poder seguir yo con el tema del ritual terapéutico. Claro, el valor simbólico de todo duelo tiene que ver justamente porque se arraiga tanto a nivel personal como a nivel cultural social. Es decir, tiene un valor no solamente para nosotros, también tiene un valor para los demás. Significa mucho para alguien compartir incluso su dolor en consonancia con su comunidad, con su barrio, con su sector. Así que no es cualquier cosa, es algo muy importante. Bueno, Carol, el tema narrativo allí va por el lado de que en realidad cualquiera sea el autor que escojamos, compañeras, invitados, invitadas, cualquiera sea el autor o las etapas que designemos, sean 3, sean 5, sean 7, lo que importa allí es que se entienda que es una especie de narrativa el duelo. A ver, voy a tratar de explicarlo mejor. Quiero decir que como toda narración, así como nos enseñaron desde pequeñito a escuchar cuentos, a escuchar historias, tiene un inicio, tiene una trama, un desarrollo y se espera que tenga un final. Así que tenga 3, 4, 5, 7 etapas el duelo, según cada autor. A mí me gusta mucho también el autor que planteaba al principio, Carol, la autora que planteó al principio, Carol, porque es como más completo sin llegar a separar tanto las fases, 5 fases y ya, ¿no? Pero la idea es un poco de que al principio se dan unos mecanismos que tienen que ver con defenderse de la situación, en medio se dan una especie de transacciones, de negociaciones que se intentan resolver, y al final, si se logra de manera adecuada entre 6 a 12 meses, estamos hablando de lo que se conoce como duelo normal, entonces se logra resignar. Y esa palabra a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con resignificar, cambiar de signo, tomar un dolor casi indigerible de la primera etapa, de la vivencia del duelo, de la pérdida, y transformarlo hacia el final en algún tipo de símbolo, de signo que nos permita seguir adelante. Entonces, digamos que en términos generales están esas 3 fases y allí estaríamos escribiendo las etapas que nos narró Carol. Y es una narrativa porque necesitamos ese marco simbólico, incluso hablarlo, conversar, poder poner en palabras, no al principio, digamos, quizás hacia el medio, hacia la fase de resolución. Pero el tema con eso es que hablamos de un ritual. A ver, ¿qué es un rito? Un rito es un intento humano de vincularse con el poder de la naturaleza. Si lo leemos desde la visión, desde la perspectiva más antropológica posible, antropología significa el estudio del hombre, eso es antropología, o del ser humano, para decirlo más adecuadamente. Antropología, ¿no? Y la idea es que los antropólogos, Malinowski, por ejemplo, a la cabeza, un clásico, decían que el rito era justamente un intento de vincularse con el poder de la naturaleza, porque hay 3 imposibles para nosotros: la naturaleza y sus designios,
la muerte, que no la podemos cambiar, y las relaciones entre nosotros mismos. No podemos con la naturaleza porque en un desastre natural no podemos hacer mucho. Era lógico pensar que la gente antes hacía rituales, hacían ofrendas hacia lo que creían era su divinidad para que les salvara, para que les permitiera seguir adelante. Y ese ritual así todo mágico pasó hasta nuestra edad actual, transformado en estos ritos sociales. Si me siguen ese recorrido sencillísimo, me estoy saltando un montón de cosas, pero si me siguen en ese recorrido sencillo, se entiende que este ritual ocupa un lugar muy importante para conjurar los infortunios de la naturaleza. Para conjurar los infortunios de la naturaleza, para no sentirnos tan indefensos ante ella, para poder sobrevivir incluso a las cosas trágicas que nos pasan. Y por ahí lo que planteaba Carol era muy importante al principio. Ella decía, es que no es igual el rito para cada lugar, esto depende de cada cultura. Y tenemos que tener en cuenta eso, incluso cuando hacemos trabajo los psicólogos de acompañamiento, tenemos que tener en cuenta el contexto y la cultura de las personas con las que trabajamos. Eso mencionaba Carol al principio y es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, hasta ahora, a modo de resumen, ¿qué tenemos? Tenemos esas fases, pero sabemos que implican un inicio, un desarrollo de la cuestión y un final. Cuando se resuelve entre los 6 meses y el año, se habla de duelo normal. Y cuando ya pasamos del año, un poquito más, ya vamos a hablar de duelo patológico. Y ahí sí yo le paso la palabra a Carol para que nos siga comentando. Gracias, mi querido Enrique. Estamos a unos 2 minutitos y un poquito más. A ver, Berito preguntaba aquí, Verónica Díaz, entendiendo que para cada persona es diferente el proceso de un luto, me gustaría conocer cómo podemos ayudar en ese momento. Qué chévere tu pregunta porque eso tiene un desarrollo diferente. Respecto al tema también. Conocer cómo podemos ayudar en ese momento. ¿A quién? ¿Quién nos está pidiendo ayuda? ¿Por qué esa necesidad nosotros de ayudar en el luto o en el duelo de otra persona? Eso lo vamos a tratar también. Justamente algo lo que decía Enrique, lo que estamos viviendo actualmente y lo que decía al principio también acá, ese tema de la fase personal y la parte social del duelo. Y la parte social es la que está afectada actualmente. No recibir ese abrazo familiar, ese abrazo del amigo, sino que vivir el duelo de una manera en que no te puedes ir a hablar con otra persona, en donde todo tiene que ser una videollamada, cuando realmente hace falta ese afecto, ese acercamiento, para poder sopesar un poco el dolor, ese duelo colectivo, de alguna manera, que es lo que estamos viviendo ahora al perder la rutina, te decía yo, perder la rutina ya merece un proceso de duelo. Y efectivamente, lo del duelo no resuelto, ese duelo patológico, donde se mantienen todavía los síntomas del dolor sin que se vea que hay una solución, sin que se vea que ese proceso no ha llegado a su culminación de superación, ya estamos hablando justamente de algo patológico. A ver, hasta que se corte un poco el video, quiero tocar un poco el tema de los rituales. ¿Cómo hacer ahora? Lo que estamos viviendo actualmente, donde, hablando del tema de la muerte, de la pérdida del empleo, del término de una relación, donde no podemos ir a distraernos, donde de pronto no tenemos a la persona cerca para enfrentar la situación, tenemos que hacer rituales simbólicos, esos rituales terapéuticos que nos dan oportunidad de resolver el duelo sin la persona presente. Esa persona que queríamos mucho, lo que han vivido muchas personas en los países actualmente donde ha sucedido todo este tema del virus, donde se llevan a tu ser querido al hospital y nunca más lo volviste a ver. Entonces, ahí vamos a resolver un poquito ese tema del ritual terapéutico en el siguiente video, porque aquí nos quedan ya unos pocos segundos. Berito, Ingrid, me hacen acuerdo nomás de las preguntas que me están dejando acá, porque aquí se me pierden, así que con toda la confianza, si se nos está pasando contestarles, nos indican nomás. Voy a finalizar la reunión ahorita, por favor, si pueden volver a entrar con el mismo link, la clave ya la tienen, ¿no? 790705. Nos vemos en el siguiente video.